Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha pasado en la frontera colombo-venezolana en los últimos 20 años. A lo largo del tiempo van sucediendo cambios, algunos más visibles que otros, pero de eso se trata la vida, de cambios y evoluciones. Es por ello que nuestra frontera colombo-venezolana no escapa de eso, sobre todo del 2016 para acá, donde se han presentado una serie de eventos y diferencias entre los jefes de Estado de ambos países, hasta el punto de romper relaciones diplomáticas. En esta oportunidad podremos ahondar sobre algunos de estos cambios a través de 6 dimensiones, las cuales son migración, geopolítica, violencia, lo social, lo económico y la vecindad. Antes de hablar de estas 6 dimensiones, es importante resaltar que la frontera entre Colombia y Venezuela es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros que separan los territorios de ambos países. Es la frontera más larga que ambas naciones poseen con alguna otra. Es una frontera muy movida y donde convergen una serie de situaciones que a lo largo de esta presentación vamos a apreciar. Dimensión migración. Acá podemos observar un importante cambio a lo largo de los años en el flujo migratorio entre ambos países. Tenemos principalmente que en el año 1989 aproximadamente, fue Colombia quien determinó una migración en esta subregión andina, aportando alrededor del 83% de todos los migrantes. Junto a esta población flotante, los colombianos eran el 77% de los inmigrantes intracomunitarios residentes en Venezuela, según refiere Álvarez. Esta migración era mayormente por razones económicas. En el año 1999, a raíz del enfrentamiento entre los grupos guerrilleros colombianos y los autodefensas de la región del Catatumbo, región colindante con Venezuela, se produjo el desplazamiento de más de 3 millones de personas hacia la zona fronteriza venezolana. Es acá cuando se produce por primera vez la situación de refugiados colombianos en territorio venezolano. Para el año 2001, Venezuela en su política de recepción de refugiados implementó la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas y su reglamentación, además del nombramiento de la Comisión Nacional de Refugiados y la propuesta de creación de comisiones técnicas regionales para los mismos fines. En el año 2005, la presencia de paramilitares en Venezuela, el uso de la frontera como puerta de entrada para el contrabando ilegal, narcotráfico, el caso del secuestro y la captura del territorio o la captura en territorio venezolano de un jefe de la guerrilla colombiana, trajo como consecuencia que el gobierno venezolano redujera los controles migratorios e implementara medidas mucho más restrictivas para la entrada y permanencia de colombianos en el país. Años más tarde la realidad es otra. Desde el año 2016 se puede apreciar un importante flujo de venezolanos saliendo de su país, lo cual es considerado como un éxodo exponencial. Ese mismo año, dadas las circunstancias, Colombia, para intentar controlar este flujo de migrantes pendulares y como medida de ayuda humanitaria, a través de Migración Colombia anunció la creación de la tarjeta de movilidad fronteriza. Un año después, en 2017, es creado mediante la resolución 5.797 el permiso especial de permanencia. Este tiene una vigencia máxima de 2 años a partir de su expedición. Permite acceder a la oferta del Estado en términos de educación y salud y autoriza a ejercer cualquier actividad económica legal. Continuando con sus políticas migratorias, en el año 2018, según el decreto 542, es creado el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. Este es un proceso que busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país. La información recaudada servirá como soporte para la formulación y diseño de la política integral de atención humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga con la información más acertada. Y finalmente, este año, bajo el decreto 216, se crea el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es un mecanismo jurídico complementario al régimen de protección internacional que diseñó el gobierno para amparar a todos los migrantes venezolanos que viven en Colombia, tomando en cuenta la realidad que vive Venezuela. Dimensión geopolítica. Para hablar de la dimensión geopolítica, tenemos que con la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez en el año 1999,
se dio comienzo a un conjunto de cambios políticos, económicos e institucionales. También se produjeron cambios en la política exterior, en la visión geopolítica, en la estrategia de inserción internacional, en la concepción y en el rol de Venezuela en los procesos de integración económica latinoamericana. Las diferencias ideológicas de los gobiernos de Colombia y Venezuela y su división geopolítica del mundo también se hicieron evidentes. Ya para el año 2008, en un discurso ante la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías pidió a los países de los continentes americanos y de Europa el reconocimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. En el 2009 se produjo una nueva crisis diplomática. Venezuela protestó por la presunta instalación de bases militares norteamericanas en el territorio colombiano, mientras que Colombia acusó a Venezuela de alojar en su territorio a la guerrilla. Ante esta situación, el gobierno de Venezuela anuncia la congelación de las relaciones diplomáticas y ambos gobiernos retiraron a sus embajadores en Caracas y Bogotá. Para el año 2015, Venezuela decretó un estado de excepción en los municipios fronterizos de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Venezuela expulsó del país violentamente a más de 1 millar de ciudadanos colombianos, ejerciendo una clara violación de derechos humanos. En el 2016 se abrió nuevamente la frontera con restricciones para el tránsito vehicular y el transporte de mercancías. Además, nuevamente han surgido profundas diferencias entre los gobiernos de ambos países. En el año 2019, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclama presidente encargado de Venezuela, el cual es reconocido de inmediato por los Estados Unidos, quien hace un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Venezuela. Obteniendo la aceptación de Guaidó, Maduro, por su parte, califica este ofrecimiento como un show, una humillación para Venezuela y la excusa para una invasión militar al territorio venezolano. Dimensión violencia. Para hablar de la dimensión violencia, pensemos en dos grandes bloques como lo son la violencia colombiana producto del conflicto armado y la violencia causada por la conflictividad social producto del aumento migratorio. Desde enero del 2016 hasta junio del 2018 han sido asesinados 311 líderes sociales en todo el país. Para el mes de agosto la cifra aumentó a 326 líderes objeto de homicidio. Estas personas son líderes comunales, comunitarios e indígenas, la mayoría de ellos dedicados a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierra y de retornos a la promoción de los derechos humanos, el respeto del agua y en especial previniendo el reclutamiento por parte del ELN y el Clan del Golfo. Desde el inicio de la crisis humanitaria en Venezuela para octubre del 2016, la frontera colombo-venezolana se ha convertido en el puerto de entrada de quienes emigran hacia otros países en el mundo o incluso de quienes deciden quedarse en Colombia. Esto como consecuencia de las relaciones sociales en estas comunidades fronterizas ha generado diversos conflictos. Estos conflictos son reflejo de las diferencias o posiciones de poder en un contexto con necesidades y muchas vulnerabilidades. Existe mucho rechazo por parte de quienes viven desde muchos años en estas zonas fronterizas hacia quienes van llegando a establecerse o van de paso. Para finales del 2017, la violencia en Colombia continuaba disminuyendo, sostenidamente como viene sucediendo desde el 2012. En la cantidad de víctimas fatales, en la que se destaca que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 34 a 24 casos. Dimensión social. Como punto inicial tenemos que desde comienzos del 2008 hasta diciembre del 2012, la zona de frontera venezolana se ha visto atravesada por una creciente tensión política entre el oficialismo de Caracas y la oposición en el poder en la gobernación del Táchira. Y pudiésemos decir que a partir de ello se empieza a agudizar los índices de pobreza en la zona fronteriza, quien posteriormente tendrá un alto incremento de población por la llegada de migrantes.
Desde el 2015, las tensiones diplomáticas y los cierres de los pasos migratorios legales entre los dos países han tenido un impacto en las sociedades periféricas instaladas en el Estado social fronterizo. Según la ECONVI, para el año 2018, el 48% de los hogares presentaban pobreza, medido con el método multidimensional. Asimismo, la tasa de desempleo se ubicó para el 2018 en 10%, menor participación económica en combinación con una mayor proporción de población que no se encuentra inserta en el mercado laboral. En lo educativo tenemos que al menos el 75% de los alumnos en los estados fronterizos Zulia, Bolívar, Apure y Táchira no asistieron a clases por las condiciones de los planteles educativos. A ello habría que sumarle el agravamiento de las fallas de servicios como agua, luz, transporte, que se conjuga con el poco acceso de la población a disponer dinero en efectivo. Dimensión económica. En 1995, el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura firmaron un convenio de cooperación con el propósito de poner en marcha el Programa de Asistencia y Cooperación Técnica para el Desarrollo Fronterizo. La puesta en marcha del programa permitió adquirir experiencia en materia de coordinación interinstitucional y en la conformación de grupos interdisciplinarios para la elaboración del Plan de Visión Estratégica Fronteriza. Para el año 2006, Venezuela abandonó la Comunidad Andina, con lo cual desaparece el único mecanismo de integración regional en el cual estaban comprometidos Colombia y Venezuela. A raíz de ello, ambos países comenzaron a modificar sus patrones de exportación hacia otros destinos. Para el año 2015, la detonante crisis del país y de acuerdo con la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, el 97% de la actividad industrial se encuentra paralizada en la frontera. La mayoría de los empresarios han cerrado sus puertas producto de la crisis en el país y en cuanto al gobierno de Nicolás Maduro ordenó el cierre de los pasos binacionales. Según cifras de Heraldo, para el año 2016 aproximadamente unos 89.000 ciudadanos venezolanos cruzaron la frontera en busca de alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos y otros productos que no se consiguen en su país. La movilización masiva se produjo tras la reapertura de la frontera, que estuvo cerrada durante 11 meses. Dimensión vecindad. Desde el punto de vista histórico, esta nace en 1830, cuando se produce la separación de la Gran Colombia. A lo largo de los años, esa cercanía geográfica ha generado relaciones y situaciones de diverso tipo. Desde 1999, ambos países han entrado de nuevo en un periodo de desencuentro. Las relaciones entre Colombia y Venezuela han oscilado entre largos periodos de distanciamiento y conflicto y breves y esporádicas fases de cooperación. Desde el 2018, la iniciativa del grupo El Derecho a No Obedecer combate la xenofobia, impulsando la integración entre venezolanos y las comunidades de acogida. Aunque las expresiones de xenofobia entre los venezolanos no han llegado a los niveles de otros países. Sí hay preocupación porque ésta crezca y envenene el ambiente necesario para la integración de los refugiados y el futuro mismo de Colombia.